Dicen que México lindo y querido es solo una canción, pero nadie imagina el dolor, el orgullo y la lucha que la hicieron nacer. Antes de volverse un himno, fue una plegaria escrita desde el corazón de un país herido. Y cuando llegó a la voz de Jorge Negrete, dejó de ser música, se convirtió en identidad. Hoy descubrirás cómo comenzó esta historia. La historia de México lindo y querido no empieza en un escenario ni en un estudio de grabación. Comienza en un México que a finales de los años 30 intentaba encontrarse a sí mismo tras décadas de cambios, heridas sociales y una búsqueda profunda de identidad. Las calles de la Ciudad de México aún tenían rastros del pasado. Vendedores ambulantes, soldados retirados, músicos callejeros que llenaban el aire con canciones que hablaban de tierra, amor y nostalgia. Entre esas voces anónimas estaba la semilla de lo que más tarde se convertiría en uno de los himnos más grandes del país. Un joven compositor, emocionado y al mismo tiempo inquieto, caminaba por el centro con una libreta gastada bajo el brazo. Era Chucho Monje, un hombre de mirada suave, pero espíritu intenso. Las cantinas lo inspiraban, los mercados lo conmovían, y algo dentro de él le decía que México necesitaba una canción que no fuera solo melodía, sino raíz. Una tarde, mientras viajaba en un tren rumbo a Michoacán, escuchó a un campesino cantar una copla antigua que hablaba de volver a la tierra donde uno nació. Si muero lejos de ti. Esas palabras quedaron resonando en su mente como un susurro imposible de ignorar. Tomó su libreta y empezó a escribir, primero una frase, luego otra, hasta que la idea se volvió un torrente. No era solo una canción, era un grito, una promesa, un recordatorio de que, aunque el destino llevara a un mexicano a cualquier rincón del mundo, su corazón siempre regresaría a casa. Pero el destino tenía preparado otro capítulo más grande para esa obra. Años después, cuando la canción ya circulaba tímidamente entre músicos tradicionales, llegó a oídos de alguien que cambiaría para siempre su historia. Jorge Negrete, el charro cantor, estaba en plena construcción de su carrera cinematográfica. Grababa, viajaba, se presentaba en teatros abarrotados. Su voz, potente y elegante, parecía hecha para cantar no solo melodías, sino emociones profundas. Una noche, mientras conversaba con músicos en un ensayo informal, alguien tocó los primeros acordes de aquella canción. Jorge levantó la cabeza de inmediato. «¿Qué es eso?», preguntó con interés. «Es una pieza nueva de Chucho Monje», respondió uno de los mariachis. «No muchos la conocen todavía». Jorge escuchó un par de versos más. Sus ojos cambiaron. Algo en su pecho vibró. «Tóquenla otra vez», pidió. Y en esa segunda interpretación, comprendió que había encontrado algo diferente. No era solo bonita, no era solo emotiva, era México. Esa noche, Jorge regresó a casa con la melodía dando vueltas en su mente. Caminó por su sala, abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco de la ciudad y repitió en voz baja: «México lindo y querido». Había una verdad tan poderosa en aquellas palabras que casi dolía. Era como si cada sílaba despertara memorias que él mismo no sabía que guardaba. «Esta canción», murmuró, «puede unirnos a todos». Lo que Jorge ainda no sabía era que, ao gravala, no apenas daría voz a un sentimento colectivo, daría vida a una canción destinada a eternidad. La fama de México lindo y querido comenzó mucho antes de convertirse en himno, pero en 1940, Jorge Negrete aún no imaginaba que esa melodía cambiaría su vida para siempre. Todo inició una mañana fría en la capital, cuando un comentario inesperado sembró una duda profunda en su corazón. Jorge había sido invitado a una entrevista con un periodista español que visitaba México por primera vez. En el café donde se reunieron, entre el aroma a pan dulce y el murmullo del tránsito, la conversación empezó cordial, hasta que de pronto el periodista soltó una frase que tensó el aire. «Don Jorge», dijo con tono confiado, «México tiene paisajes hermosos, pero ¿cree usted que tiene identidad musical suficiente para destacarse en el mundo?»
Jorge dejó la taza en la mesa con suavidad excesiva, como quien intenta controlar un impulso más fuerte. México no solo tiene música, respondió con firmeza. Tiene alma, y esa alma canta más fuerte que cualquier estudio europeo. El periodista sonrió con una mezcla de curiosidad y provocación. Pues entonces aún no he escuchado la canción que lo demuestre. La frase quedó suspendida como una afrenta. No era agresiva, pero sí cuestionadora. Jorge salió del café con ese pensamiento clavado como una espina. Durante días, la idea lo siguió como sombra. ¿Qué canción representaba realmente a México? ¿Cuál podía hablar por todos? Esa misma semana, durante una grabación en la XCW, se encontró con Chucho Monje, compositor brillante, de sonrisa humilde y mirada profunda. Chucho ya tenía una melodía en proceso, un borrador apenas, unas palabras dispersas que hablaban de tierra, de raíces, de despedida y orgullo. Cuando Jorge escuchó los primeros versos, se quedó inmóvil. México lindo y querido, si muero lejos de ti. La frase le atravesó el pecho como un relámpago. ¿De quién es esa letra?, preguntó con la voz casi susurrada. Mía, respondió Chucho con timidez, pero aún no está terminada. Jorge respiró hondo. No solo está terminada, Chucho, está viva. Los músicos presentes se miraron entre sí. Había algo en el ambiente, una emoción que ninguno podía explicar. Jorge pidió interpretar la melodía, aunque fuera incompleta. Tomó el micrófono, cerró los ojos y en la primera nota todos comprendieron que estaban presenciando un momento irrepetible. La sala se quedó en silencio. Solo la voz de Jorge llenó el estudio, tibia y poderosa, cargada del sentimiento de un país entero. Cada palabra parecía transportarlo a su infancia en Guanajuato, a los paisajes que vio de niño, al orgullo de portar un traje charro, al peso de representar una cultura en un cine que apenas nacía. Cuando terminó, nadie aplaudió. No por falta de emoción, sino porque la voz había tocado fibras que el aplauso no podía representar. Chucho se acercó con lágrimas contenidas. Jorge, esa canción no es mía, es tuya. Tú la hiciste verdaderamente mexicana. Pero Jorge negó con la cabeza. No, Chucho, esta canción es de México. Esa noche, mientras caminaba por las calles del centro con las luces reflejándose en los charcos de lluvia reciente, Jorge murmuró la melodía una y otra vez. Era como si la canción lo hubiera elegido a él, y no al revés. Un niño lo reconoció y corrió hacia él. «Don Jorge, cante algo», pidió con inocencia. Jorge sonrió y se agachó a su altura. «¿Sabes qué, chamaco? Hoy escuché una canción que todos van a cantar algún día». El niño rió sin entender, pero Jorge sí entendía. Algo grande venía, algo que uniría voces, pueblos, generaciones. Aunque aún no lo sabía, México lindo y querido estaba a punto de convertirse no solo en un éxito, sino en la canción que definiría su legado para siempre. El éxito de México lindo y querido se extendió más rápido de lo que Jorge imaginaba. Sin embargo, lo que nadie sabía, ni siquiera él, era que la canción empezaría a transformarse en algo mucho más grande que una interpretación musical. Se volvió un espejo que reflejaba una herida profunda en el país, una nostalgia colectiva que buscaba voz, y la encontró justo en su garganta. Una mañana, después de una grabación, Jorge recibió una carta sin remitente. El sobre era sencillo, doblado con cuidado. Dentro había un mensaje escrito con letra temblorosa. «Señor Negrete, escuché su canción en la radio. Mi hijo murió en la frontera, y al oír su voz, sentí que regresó a casa por un momento. Gracias». Jorge se quedó inmóvil. Releyó la carta varias veces. Sintió que el pecho se le apretaba. Nunca había pensado que su interpretación pudiera tocar lugares tan íntimos, tan dolorosos. Había cantado con entrega, sí, con orgullo también, pero aquello era distinto. Aquello era responsabilidad. Esa sensación solo creció cuando, días después, el presidente de la Radiodifusora Nacional lo llamó personalmente. «Don Jorge, su canción está uniendo al país.
Gente del norte, del sur, de comunidades que casi nunca coinciden. Todos piden escucharla. ¿Y por qué cree que ha sucedido?, preguntó Jorge, genuinamente sorprendido. «Porque usted canta como quien le habla a su propia tierra», respondió el hombre. Y México llevaba años necesitando escuchar eso. Pero el reconocimiento también trajo presión. La prensa comenzó a perseguirlo en cada presentación, exigiendo declaraciones sobre su nuevo papel como voz del pueblo. Los productores querían incluir la canción en todas las películas posibles. Incluso algunos políticos intentaron apropiarse del sentimiento que despertaba. Y entre toda esa confusión, Jorge empezó a sentir que el peso emocional de la canción lo superaba. Una noche, sentado solo en su camerino, tocó suavemente las primeras notas de la melodía. ¿En qué momento una canción sencilla se convirtió en un símbolo tan grande?, susurró. Su amigo y músico de confianza, Antonio, lo escuchó desde la puerta. «Porque no es la canción, Jorge», dijo entrando. «Eres tú. Tú le diste alma. Tú hiciste que la gente sintiera que México estaba vivo dentro de su pecho». Jorge bajó la mirada, casi con pudor. «A veces siento que no estoy a la altura de lo que esperan». Antonio sonrió. «Entonces cántala como siempre la has cantado, con verdad. El resto, déjaselo al país». Esa noche, algo cambió en su interior. Comprendió que México lindo y querido ya no le pertenecía. Pertenecía a la gente, a quienes se habían ido, a quienes querían volver, a quienes necesitaban sentirse parte de algo más grande. Y fue justo ahí, en ese momento íntimo, cuando la canción dejó de ser solo suya y pasó a convertirse en parte de la historia de México. Los últimos días de grabación fueron distintos. Había una vibra en el aire, una mezcla entre nostalgia, orgullo y algo más profundo que nadie sabía nombrar. México lindo y querido ya no era solo una canción, era una declaración. Y Jorge Negrete lo sabía cada vez que abría la boca para ensayar los versos. En el estudio, los músicos se acomodaban con una seriedad inusual. El mariachi afinaba con cuidado extremo, como si cada cuerda llevara la responsabilidad de representar a un país entero. Cuando Jorge llegó, se hizo un silencio respetuoso. «Hoy la grabamos de verdad», dijo con ese tono firme que siempre marcaba momentos importantes. El ingeniero de sonido encendió las luces del panel. «Cuando quieras, don Jorge». Él respiró hondo. No miró la cámara, no miró a los músicos, miró al vacío, como si mirara a México mismo. La primera nota salió suave, pero llena de un sentimiento que erizaba la piel. «México lindo y querido». Los técnicos se quedaron congelados. Jorge no estaba cantando, estaba confesando. Estaba hablando de su infancia, de los viajes con su padre, de los teatros improvisados, del olor a tierra mojada después de la lluvia. Cada palabra era un pedazo de vida. La segunda estrofa llegó con más fuerza, como si desde dentro le naciera un orgullo imposible de contener. Mercedes, la directora, sostuvo un pañuelo sin pudor, y uno de los músicos, un viejo violinista con décadas de oficio, murmuró: Esto ya no es una grabación, esto es historia». Cuando Jorge llegó al verso más emblemático, su voz se quebró apenas un instante. No por falta de técnica, sino por emoción pura. «Si muero lejos de ti». El estudio entero sintió el golpe. Era como escuchar la voz de un país reconociéndose a sí mismo. Al terminar, nadie aplaudió, no por falta de entusiasmo, sino porque el silencio tenía más peso. La grabación quedó vibrando en el aire como un rezo, como un himno no oficial que todos ya sabían que México adoptaría para siempre. Jorge solo dijo una frase: «Si esta canción dura, que sea por lo que representa, no por quien la canta». Y en ese momento, todos entendieron que México lindo y querido acababa de dejar de ser una melodía para convertirse en lo que siempre estuvo destinado a ser, un símbolo eterno. El estreno de México lindo y querido en la Radio Nacional fue un evento que nadie quiso perderse. Las familias se reunieron alrededor del aparato, los niños guardaron silencio y los ancianos cerraron los ojos como si presintieran que algo grande estaba por suceder.
La aguja del tocadiscos cayó y la voz de Jorge Negrete llenó cada rincón del país. Pero ese día no solo se escuchaba una canción, se escuchaba el eco de una nación que buscaba identidad, orgullo, consuelo y pertenencia. En cada nota había un pedazo de historia, en cada verso un sentimiento colectivo que llevaba años esperando ser cantado con dignidad. Mercedes, quien había acompañado parte del proceso, lo dijo en voz baja mientras escuchaban juntos la transmisión. No es solo música, Jorge. Es un abrazo al país entero. Él permaneció en silencio, observando por la ventana cómo el viento movía lentamente la bandera en el patio de la emisora. No es mi voz, respondió finalmente. Es la voz de todos. Los teléfonos comenzaron a sonar sin descanso. Llamadas de madres que lloraban, de soldados lejos de casa, de trabajadores que escuchaban desde talleres y fábricas. Todos querían decir lo mismo. Gracias, esa canción somos nosotros. Esa misma noche, Jorge caminó por el centro de la ciudad. Pasó desapercibido por las calles empedradas, mezclándose entre la gente. En una cantina pequeña, escuchó a un grupo de hombres cantar espontáneamente el coro, levantando vasos y sonriendo con orgullo. Nadie sabía que él estaba ahí, y él no necesitaba que lo supieran, porque la magia real no estaba en el aplauso, sino en reconocer que la música había dejado de pertenecerle. México lindo y querido ya no era de Jorge, era del pueblo. Al regresar a casa, tomó su sombrero charro y lo dejó sobre la mesa. Si algún día me voy, dijo en un susurro profundo, quiero irme así, con México en el alma. Y aunque no podía prever el futuro, en ese instante comprendió la verdad que marcó su legado. Un artista se va, pero su canción se queda, abrazando generaciones que ni siquiera conocerá. ¿Y tú? ¿Qué sientes cuando escuchas México lindo y querido? Cuéntamelo en los comentarios.